Gloria a Dios, hermanos. Eh, Queremos siempre manejar las publicaciones y según pues el padre Luis Toro sigue evangelizando en distintas formas. Y lo que pensamos es de que pues muchos, como no recibimos esas enseñanzas de capacitación para poder dialogar con cualquier personaje de afuera, es necesario que veamos realmente cómo es el diálogo con una persona de afuera que no sea de la iglesia nuestra, para poder redactar la información y tener preparado algunos pasajes y poderle aclarar a las personas que realmente están fuera de contexto, ¿va? Porque pues hemos visto varios videos del padre Luis Toro y hay distintos videos en la forma de que él pues explica según los contextos de María, donde realmente se registran que Jesús tenía más hermanos, ¿va? Pero no hijos de María, ¿va? Pero en el contexto es de que muchos videos así de esa forma se estudian los pasajes y se ve claramente, ¿va?, que no son hijos de María, sino que eran hermanos de Jesús, de fe, ¿va? Es que en aquellos tiempos así se manejaban los hebreos, ¿va? Los judíos eran hermanos, decían ellos, pero era de fe, ¿va? Así como ahora, pues si los creyentes se tratan de hermanos todos, Dios le bendiga, hermanos, y todos así, ¿va? Hermanos de fe, menos de carne, ¿va? Pero yo no sé, algún día a ver quién fue el que vino y dijo que realmente María tenía más hijos, ¿va? Pero según Pablo habla, ¿va?, y describe, ¿va?, todas esas partes donde habla sobre los hermanos de Jesús y donde Jesús, cuando resucita también, pues, dice que dónde están mis hermanos, pero ¿quién va a creer? Pues que en primera de Pablo 15:5 dice que son 500 hermanos, ¿va? Entonces, ¿cómo puede ser que todos son hijos de María, ¿va? Pero esa es una anécdota, ¿va? Pero lo que quiero decir, pues, es que es bueno escuchar en distintos capítulos del padre Luis Toro para que nos demos cuenta cómo se evangeliza la iglesia y cómo se mantiene desde mucho tiempo evangelizando la iglesia desde 2000 años, ¿va? Y cómo se ha mantenido la doctrina, ¿va?, que no cambia de ninguna forma, ¿va?, porque se habla de todo, de bautismo, de matrimonio, de confesión y de distintas actividades sociales que la iglesia se mantiene, ¿va? Así es que de esa forma, pues quiero yo invitarles en algún video y ustedes escuchen siempre al padre Luis Toro, y la comunidad San Isidro siempre está comunicado con el evangelista, el padre Luis Toro. Así que, hermano, bendiciones. El sacramento del bautismo, ¿por qué para nosotros es importante? Teológicamente, bíblicamente, ¿qué significa el bautismo para nosotros? ¿Y por qué es el sacramento de la iniciación cristiana? Por ahí comienza nuestra vida cristiana. Así lo llamamos, sacramento de la iniciación cristiana, de la vida cristiana. ¿Por qué? San Pablo lo va a explicar. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Y recuerden ustedes que San Pablo es judío, viene de la religión judía. Y entonces San Pablo se convierte. Y después que se convierte, San Pablo viene a decir la importancia del sacramento del bautismo. Acérquese para acá. Acérquese para acá. Acérquese para acá. ¿Lo tiene, niña? 12. Ajá. Sí. Escuche.
vamos a ver por qué es el sacramento de la iniciación cristiana. ¿Por qué los católicos le damos tanta, pero tanta importancia al bautismo? Que hasta bautizamos a los niños. ¿Por qué los hermanos separados no le dan esa importancia? Porque en la doctrina de la Iglesia Católica, el bautismo pasa a ser sacramento de la iniciación cristiana, porque Pablo le dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Paren la oreja. Así también Cristo. Hemos sido bautizados. Aquí está el sacramento del bautismo. Respiren profundo. ¿Para qué hemos sido bautizados? Hemos sido bautizados, repítalo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. ¿Para qué hemos sido bautizados? Aquí está la respuesta teológica a la importancia del sacramento del bautismo que llamamos iniciación cristiana. Porque dice Pablo que hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. ¿El de quién? El de Cristo. ¿Cómo se inicia la vida cristiana? Con el bautismo. Porque con el bautismo me incorporo al cuerpo de Cristo. Ahí comienza la vida cristiana. La iniciación cristiana. El sacramento de la iniciación cristiana. Voy a integrarme a Cristo. Hasta que yo no me integre a Cristo, yo no puedo ser cristiano. Yo no puedo tener la vida de la gracia. Yo no puedo tener la vida cristiana. No puedo. Tengo que incorporarme a Cristo. Y me incorporo a Cristo a través del bautismo. Repítalo otra vez. Entonces ahora lo lee completo. 12 otra vez. Las partes del cuerpo son muchas. Ustedes y yo somos muchos. Pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Entonces es importantísimo el bautismo. Es el sacramento de la iniciación cristiana, porque ahí nos incorporamos a Cristo y bebemos del mismo Espíritu. Eso para nosotros los católicos dice mucho. Ahora, en la doctrina de los protestantes, esto que Pablo le dice a los corintios, para ellos no vale. Pregúntele a un protestante si el bautismo es para incorporarse a Cristo. Le dicen no. Mi pastor me dijo que el bautismo era únicamente para el perdón de los pecados, para más nada. No sirve para más nada, solo para el perdón de los pecados. Listo. Así me lo dijo el pastor. Y lo que diga el pastor es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, es palabra de Satanás. Esa es la mentalidad protestante. Pero la mentalidad católica es, ¿qué dice la Biblia? Hoy descubrimos, y en la Biblia protestante está, los hermanos separados. ¿Dónde está la cámara que no la veo? Los que están, en la Biblia, los hermanos separados que me están siguiendo a través de internet, que se me olvidó darles un saludito. Bienvenidos también los hermanos separados que vienen, que nos siguen a través de internet. A ustedes, sus pastores, no le han enseñado que el bautismo es para incorporarnos a Cristo.
para formar un solo cuerpo y para beber del mismo espíritu. Solamente le enseñaron que el bautismo era para el perdón de los pecados y un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza si el bautismo no es importante para la salvación? ¿Por qué Satanás no quiere que usted bautice a los niños? Porque no quiere que los niños sean de Cristo. Y si no son de Cristo, a él le queda fácil. En Venezuela, no sé por aquí, allá hay animales, vacas, toros, ¿sí? Y hay un hierro que se le coloca al animal. Y eso significa me pertenece. Y cuando tiene ese hierro, si usted se lo roba, puede ir preso porque hay constancia que ese animal no le pertenece a usted, sino le pertenece a Petronilo y ahí tiene el hierro de Petronilo. Pero ¿qué pasa si usted se deja engañar por un evangélico que le diga, no le ponga el hierro a ese becerro, no le ponga el hierro a ese toro, déjelo tranquilo así, eso no hay ningún problema, nadie se lo va a robar? ¿Qué pasa si ese toro se pierde, rompe el alambre y se va? O viene alguien en la noche y se lo roba. ¿Usted lo puede reclamar? No, no pertenece a nadie. No pertenece a usted. ¿Cómo comprueba usted que ese le pertenece? Se lo llevó Pánfilo y Pánfilo lo mató, se lo comió y usted se quedó latiéndole a la luna porque usted nunca le puso el sello. No le pertenece, pero si le pertenece, usted lo puede reclamar. Dice la Biblia que el bautismo es como ese sello donde usted y yo le vamos a pertenecer a Cristo. Y viene Satanás y lee, pertenece a Cristo. Se agarra las mechas, las greñas y dice, qué lástima. Mire que mis obreros no están haciendo el trabajo. Yo los mandé a que no los bautizaran para yo podérmelos llevar. Y ellos lo mandaron a bautizar y Satanás sufre. Pero cuando Satanás llega y ve y dice, no tiene sello, no pertenece a Cristo, dice, en cualquier momento me lo agarro. Por eso ustedes han tenido experiencia y han escuchado que un niño sin bautismo lo atormentan, lo fastidian, le puede pasar muchas cosas. Pero después que se bautiza, ya pertenece a Cristo. Teológicamente, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? Van a ver ustedes lo que dice San Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice San Pablo de forma figurativa sobre lo que es el sacramento del bautismo? Óiganlo, ¿con qué lo compara? Yo no sé, hermanos, si ustedes pueden darse cuenta o no, pero van a escuchar. Y van a ver una comparación hermosa, como una parábola, como un ejemplo, como algo que nos abre los ojos para poder detectar para qué sirve el bautismo para los cristianos. Obsérvenlo, escúchenlo. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. El ejemplo lo va a tomar de los antepasados de nosotros, de los judíos. Todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo la nube. Recuerde que la nube representaba al Espíritu de Dios. Siga. Y todos atravesaron el mar. Y todos atravesaron el mar. Voy a ubicarlo. ¿Se acuerda cuándo fue que atravesaron el mar? Cuando venían huyendo del pueblo de Egipto, de Faraón, que los quería matar, que los quería esclavizar. Y como no se dejaron esclavizar, huyeron. Y Faraón mandó al ejército a matarlos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pasar el mar. Se abrió el mar y ellos pasaron. ¿Se acuerda que se murió todo el ejército? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿No estaban ustedes cuando eso? ¿Sí? Y que se llevó... Hay una canción incluso que cantan los carismáticos, creo que es, que dice que se llevó, el mar se llevó... Y los israelitas... Algo así, yo no me acuerdo cómo es. Y los israelitas, se me olvidó cómo es. Pero dicen que todos murieron en el mar, se ahogaron.
todos los enemigos de Israel se ahogaron en el mar, y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Pasó el mar y se salvó. Escuchen entonces el ejemplo que pone Pablo. Otra vez lo último. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube. ¿Todos recibieron? El bautismo. El bautismo bajo la nube. De la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Entonces observen. La figura que pone Pablo dice, ¿ustedes recuerdan a nuestros antepasados? Sí. ¿Se acuerda que eran esclavos en Egipto? Sí. ¿Se acuerda que querían ser libres y cuando fueron a liberarse iban pasando y el mar por un lado y el ejército de Faraón al otro? Pidieron a Dios y Dios les abrió el mar y ellos pasaron y se ahogaron todos los enemigos y se salvaron. Sí. Pues dice Pablo, ellos fueron bautizados en el mar. ¿Por qué? ¿Por qué dice que fueron bautizados en el mar? Porque así fue que se salvaron. Porque ahí fue donde murió el enemigo del pueblo de Israel. Y ellos se salvaron. ¿Qué está diciendo Pablo? Que con el bautismo nosotros matamos al enemigo y alcanzamos la salvación. Dejamos de ser esclavos y pasamos a ser libres. Dejamos de ser perseguidos o aniquilados, mejor, por el enemigo. Lo destruimos al enemigo y ustedes y yo salimos victoriosos. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Que dice todos. Y no dice todos una sola vez, dice todos varias veces. Y yo le pregunto, ¿y cuando habla de ese todo, se refiere solamente a los adultos? ¿Será que también los niños? O mejor, ¿quiénes pasaron el mar? ¿Solo los adultos o también los niños? Vamos a ver, porque Pablo me gustaría aquí, porque si no, si Pablo dice que el bautismo no es para los niños, tiene que decir que solamente los adultos fueron bautizados en el mar. Vamos a ver, otra vez. Todos estuvieron bajo la nube. Todos, niños también. ¿O los niños no estaban bajo la nube? Todos. Y todos atravesaron el mar. ¿Se dan cuenta que la palabra todo la repite? Todos. Para que los protestantes digan, todos menos los niños. No, todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo. Todos. ¿Se dan cuenta que repite la palabra todos? Recibieron ese bautismo. De la nube y del mar. Todos. ¿Y saben qué significa todos? Hombres, mujeres y niños. Y si aquí dice que todos recibieron ese bautismo y que era símbolo entonces del bautismo de nosotros, aquello era un símbolo. Eso no era bautismo, pero Pablo está diciendo que eso fue como lo que es hoy para nosotros el bautismo. Pablo dice, allá se salvaron aquellos, ¿se acuerdan en el mar? Sí, pues eso lo hacemos hoy nosotros con el bautismo. Y si ellos lo hicieron todos allá, nosotros también tenemos que hacerlo todos aquí. Por eso usted verá que le dice a los Gálatas, todos, ¿recuerdan los de Gálatas? Vamos a recordarlos, los de Gálatas, lo mismo que le dice a los Corintios, todos, Gálatas 3:27, lo recordamos para comparar uno con los otros, todos fueron bautizados allá. Escuche aquí, todos. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿No se dan cuenta que Pablo vuelve a repetir todos? Y vuelve a repetir otra vez todos. Y los protestantes entienden por todos, menos los niños. Cuando Cristo manda a bautizar, Mateo 28:19, vamos a ver si Jesucristo también dice que todos. Vamos a ver, teológicamente la Biblia dice que el bautismo es para todos, teológicamente. Escuchemos a Cristo, el Señor, 28:19. Vayan pues y hagan que todos los... No me corra, tengas en la palabra todos. Vayan pues y hagan que todos
los pueblos sean mis discípulos. Vamos a ver cómo. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí dice todos los pueblos. Pero eso sí, cuidadito bautizar a los niños, saquen los niños. Ahí lo dice. Otra vez, pongan la lupa a ver. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿De dónde sacan los protestantes que los niños no? ¿Dónde están leyendo ellos que la Biblia dice todo menos los niños? Eso no es verdad. Eso es mentira. Ahí dice, vayan y hagan que todos los pueblos, se lo traduzco en castellano, Estados Unidos, Guatemala, Guatepeor, México, Venezuela, Argentina, Uruguay, Paraguay, todos, sin excepción. Pablo dice a los corintios, todos, 3 veces. Pablo dice a los gálatas, todos, 2 veces. Cristo dice, vaya ya que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos a todos. ¿Qué está pasando? El diablo no quiere que se cumpla esto. Teológicamente, ¿por qué el católico le da tanta importancia al bautismo? Vámonos con San Marcos capítulo 1, versículo 10 o desde el 9 en adelante. San Marcos capítulo 1, versículo del 9 en adelante. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús se hizo bautizar en el río Jordán. Ahora respiren profundo, porque la Biblia viene a decir teológicamente ¿qué gana una persona cuando se bautiza? Para el ejemplo, Cristo se bautizó. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. ¿qué pasó cuando Jesucristo se bautizó? Se abrieron los cielos. Allí hay una enseñanza teológica. Cuando usted y yo nos bautizamos, se nos abren los cielos. O sea que el bautismo sirve para que usted y yo podamos entrar al cielo, para que se nos abran las puertas del cielo. Cuando uno se bautiza, se incorpora a Cristo, forma parte del cuerpo de Cristo, pertenece a Cristo, es cristiano, y ese pertenecer a Cristo, entonces le abre las puertas de él. Ya pertenece a Cristo. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Ahora usted ya se bautizó, se le abren las puertas del cielo. Si esto no fuera verdad, no estaría escrito en las Sagradas Escrituras. Primera enseñanza, que cuando una persona se bautiza, se le abren las puertas del cielo. Para la muestra, un botón. Cristo se bautiza, se abren las puertas del cielo. Ahora, la pregunta es, ¿pero es que el cielo no era de Cristo? ¿O el cielo se abrió, las puertas del cielo se abrió fue para Cristo o para los que se bautizan en Cristo? Ya el cielo era de Cristo. El cielo no se abrió por él. El cielo se abrió para que quede constancia que todo bautizado puede entrar al cielo. Ya se le abre el cielo. Si quiere entrar, entra. Y si no quiere entrar, no entra. Pero ya se le abrieron las puertas del cielo. Segundo,
¿Qué pasa cuando uno se bautiza? El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. ¿Es que Cristo Jesús no tenía el Espíritu Santo? Sí lo tenía. El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, no porque él no lo tuviera. Eso no sucedió por él. Eso sucedió porque hay una enseñanza teológica. Sucedió para gritarle al mundo, a los hombres de todos los tiempos, lo que la Santa Madre Iglesia enseña. Con el bautismo recibimos del Espíritu Santo. No sucedió por él, sucedió por nosotros. Sucedió cuando Cristo se bautiza para darnos una explicación teológica de qué es lo que sucede con el sacramento del bautismo. Se recibe el Espíritu Santo. Y por tercera vez, por tercer regalo, Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo. pregunto, ¿es que antes del bautismo Jesucristo no era hijo de Dios? Sí. Pero esas palabras no sucedieron por él, porque él ya era hijo de Dios antes de la creación del mundo. Pero ojo, esto sucedió para que quedara constancia en las Sagradas Escrituras que todo bautizado pasa a ser hijo de Dios.